Juzgar Si tú no me atacas, yo no te voy a atacar. no, juzgar es tú tratar de poner a los otros lo que tú sabes que no es verdad. Ese párrafo lo escribió uno que no quería que eso lo escribió Mateo. Eury está copiando a Confucio. No, eso Mira es lo que Mateo, tú esa es la estás Biblia. haciendo, que eso fue Confucio, antes de- Confucio y todo el mundo imita a la Biblia. No Miren una juzguéis cosa. para que no sabéis juzgar. 5.000 años antes. Yo quiero. Dios está por encima de todos ellos. De Confucio y de todo. Pero la Biblia es después se de redactó eso. Bueno, pero la Biblia es la palabra de Confucio Dios, es de Dios inspirada en también. gente, aunque unos sea después, pero la palabra de unos Dios. buenos escritores muy No, sabios. la palabra de Dios. escribieron eso. Por más vuelta que tú des la palabra de Dios. Miren, Bueno. yo quiero hacer un breve Usted va a análisis de la tener que transición, ayudar. de lo que podría ser la transición en Cuba para terminar con algo que Pablo inició y no lo leyó completo, que a mí me parece que es una de las cosas más hermosas que se han escrito de Fidel y que alguien me la envió mucho más amplia y con unas cosas que realmente llaman mucho la atención de la grandeza. Porque ahora se está discutiendo la grandeza de Fidel Castro. Miren, señora, la grandeza de Fidel Castro es una cosa extraordinaria. No importa en el sitio donde usted esté ubicado. Usted puede ser partidario de él, enemigo de él o ninguno de los dos. Como quiera. En el sitio donde usted esté ubicado, la grandeza de Fidel Castro es que es una figura de las más impactantes, apabullantes, trascendentes de la historia de la humanidad y de toda América Latina en todos los siglos. Es decir, es una persona que es capaz de mantenerse tanto tiempo como se mantuvo él, siendo una de las figuras desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, de referencia, independientemente de muchas cosas como ser humano, porque no era un Dios, es un ser humano con muchísimas debilidades, con muchísimos errores, pero con grandes virtudes que están por encima de esos errores. Entonces, quiero decir lo de la transición. Miren, yo recuerdo que yo fui a Cuba en los años 80 y en una de las actividades, yo era dirigente estudiantil en ese momento, una de las actividades que fui, nos llevaron a una conferencia de Raúl Castro. Raúl Castro, en ese momento era el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas, nos hizo una exposición a los estudiantes. Yo era el secretario de Asuntos Internacionales de la Federación de Estudiantes Dominicanos y estábamos organizando un evento. Entonces él nos estaba hablando de lo que él entendía era el futuro de América Latina en ese entonces. Y la explicación que me dio Raúl me hizo ver, en un momento planteó que él era partidario. Alguien le preguntó que qué iba a pasar en Cuba, no en América Latina, sino en Cuba, con toda esta presión y con el embargo. Y él dijo que él particularmente siempre era partidario de que Cuba se mantuviera parecido a como los chinos y los vietnamitas. Que ese era el modelo que él apreciaba, pero lógicamente faltaban algunas situaciones y condiciones para impulsarlo y que lógicamente no había otra opción que mantenerse con el enfrentamiento con el imperialismo, una serie de cosas. Pero él planteaba eso. ¿Cuál es el modelo chino y el modelo vietnamita? Tanto China como Vietnam tuvieron enfrentamientos internos, impusieron un modelo económico que no es el capitalismo, pero ambos... Es capitalismo. No, digo no. China es capitalismo. No, en principio, incluso capitalismo está con ribete salvaje. No, pero escúchame. En principio el modelo político era el modelo socialista en los dos. Ahora, los líderes más importantes en un momento, después de irse Mao, llegó Deng Xiaoping y en Vietnam, Ho Chi Minh, entendieron que... Deng Xiaoping no. Deng Xiaoping fue en Taiwán. No, Deng Xiaoping es chino. Deng Xiaoping fue que sustituyó a Mao. Bueno, Chiang Kai-shek, perdón, lo confundí con Chiang Kai-shek. No, Deng Xiaoping es el líder del crecimiento de China. El líder del crecimiento de China. Porque ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo que hizo Ho Chi Minh antes de morir. Dijeron, bueno, como estamos asediados por el capitalismo, nosotros tenemos que ver qué es lo que el capitalismo hace bien y vamos a tratar de hacerlo. Y trataron, como dicen los chinos, de crear un sistema político con dos sistemas económicos. El sistema político es el comunismo, el socialismo, que dirige todas las cosas, el partido único, una serie de cosas. Ahora, la economía la manejan con las dos vertientes. Lo mismo que hicieron los vietnamitas. Todo el mundo creía que Vietnam, después de haber derrotado a los norteamericanos, el único país, ¿verdad?, que derrota a los norteamericanos en una guerra, se iba a ser enemigo eterno de los norteamericanos y ahí no iba a pasar nada y no iba a haber relación, todo lo contrario. Los vietnamitas dijeron de una vez desde que ganaron, no, vamos a pactar, vamos a buscarle la vuelta. Pero no fue desde que ganaron. Bueno, eso digamos, llevó un proceso. Desde Incluso que ganaron, oye, Vietnam escúchame, busca a Estados Unidos como aliado Ho Chi Minh desde frente al avance del poderío chino. No, oye lo siguiente. Vietnam desde el principio, pues recuérdate que ellos, incluso en medio de la guerra, mandaban a pactar y mandaban a negociar, porque tipo brillante en eso. O sea, negociando en París y peleando, exacto. Sí, yo negocio contigo, pero yo estoy peleando. Entonces, ¿por qué? Porque esa es la lógica. Me van a respetar por la fuerza y la moral que tengo. Por eso de una vez dijeron, no, es un problema económico. Con todo, hasta todos sus enemigos, varias gente que lo atacaron, que le vendieron armas a sus enemigos. No, vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes me ofrecen y qué es lo que yo ofrezco? Y por eso la economía ha crecido y se ha convertido en una economía importante del sur de Asia. Entonces, ese es el modelo que de alguna manera
después que hubo la transición, Sí. el inicio de la transición, porque yo creo que la transición se va a dar ahora. O sea, todavía Fidel era un referente muy importante para la economía cubana y para la política cubana, a pesar de que Raúl, ya como decía Cavada ahorita, más o menos le ha puesto su estilo a lo que tiene que ver el gobierno cubano. Ahora que empieza ese camino importante de la transición, que yo particularmente creo que con las bases que se han logrado estando Fidel vivo, va a ser mucho mejor ahora. O sea, yo creo que Raúl, que sabe muy bien manejarse en términos del pragmatismo, va a seguir profundizando ese proceso, tratando de que Cuba siga con el dominio político de parte del Partido Comunista, pero con la introducción cada vez más de medidas y figuras capitalistas que vayan desarrollando también la economía. Hay una generación de cubanos, hay una generación que fue formada en la revolución, pero que ya entiende el mundo de otra manera. Y yo creo que ahí es que está la clave de ese salto que va a haber en Cuba. Todo depende también, lógicamente, hay una perturbación ahora. El triunfo de Trump puede ser una perturbación. Yo particularmente creo que Trump no se va a meter con Cuba, pero me puedo equivocar, como me equivoqué que creía que lo iba a ganar. No. Me da la impresión de que él puede ser que no se meta, porque él ha dicho, por lo menos lo que ha dicho, que a él no le importa lo que pase en otros lados, siempre y cuando no afecten a los Estados Unidos. Bueno, y no creo que Cuba afecte ahora a Estados Unidos, por el contrario. Pero quizás no meterse así, pero quizás de eso, dar ninguna posibilidad. Quizás y dar te lo voy a cierta reversa, por decirlo de alguna manera, a lo ya logrado en cuanto, por ejemplo, a relaciones diplomáticas. Recuerden que todo eso fue por decreto de Obama. Pero yo particularmente creo que Trump, que es un negociante, porque Trump es un negociante. Trump es un negociante, es decir, de política no sabrá mucho y sus asesores no creo que tampoco se pongan a inventar, porque, señores, Cuba no representa nada para Estados Unidos, nada. Sí, no, pero, Cuba no representa nada. Eury, ¿cuál es la esencia del pensamiento de Trump y del discurso de Trump? Es la protección del interés empresarial norteamericano y de sus inversiones afectadas por el proceso de globalización. ¿De qué es, y sus efectos en los trabajadores? Ahora, ¿cuál es el beneficio del convenio Estados Unidos-Cuba? Que los van a meter los capitales. La empresa, la sociedad cubana se deja el control político con los Castro y ese equipo del Partido Comunista, pero se abre a los capitales, a las inversiones norteamericanas. Por lo tanto, ahí no habrá ningún problema. Lo que pasa es que mucha gente entiende, ¿no?, que los norteamericanos van a impulsar cambios políticos en Cuba. Miren, mi hermano, los norteamericanos lo que van a hacer, si le dan facilidades para su inversión económica, van a tratar de que eso sea lo que presione para los cambios políticos. ¿Lo hicieron en Vietnam o en China? No lo han hecho en ningún lado. Hablan de derechos humanos en el mundo entero y tienen a China como salvavidas. Y han sido soporte de las principales dictaduras del mundo. Los Estados Unidos, mientras le estén resolviendo su problema económico, no tienen problema. Entonces yo creo que si ese pragmatismo en Raúl y el equipo que está alrededor de él, porque hay un equipo, lo que pasa es que casi no se saben nombres y no se conocen la gente, porque en una sociedad como la cubana y un gobierno como el cubano, donde Fidel es una figura súper trascendente y después Raúl es otra súper trascendente, generalmente los que están trazando políticas y estableciendo normas casi no se conocen. Y Cavada hablaba de una persona que para mí, aparentemente, podría ser de alguna manera, si no el principal, porque cuando sale un gobierno tan fuerte de una persona, es muy difícil que surja otra persona de una vez. Empieza un equipo. Es una transición colegiada, generalmente. Y en ese proceso, el más importante de los colegiados emerge tal vez como la figura. Pero siempre es un equipo colegiado. ¿Quién es una figura que aparentemente es mano derecha de Raúl? Ha ayudado mucho, sobre todo en el diseño de la economía de la cubana en estos tiempos de vincular capitalismo y socialismo. Ese vicepresidente, Miguel Mario Díaz-Canel. Escriban ese nombre. ¿Quién es ese muchacho? Ese muchacho nació después de la revolución. Digo muchacho, porque tiene 56 años, en el 60. No, joven. Sí, un muchacho. Claro. O sea, frente a Raúl y Fidel, que tienen 90 años, es un muchacho de 56 años. Pero además es brillante, es economista, ha sido funcionario en varias áreas, o sea, ha sido ministro en varias áreas, educación, comercio exterior, o sea, una persona preparada, militante del partido y presidente del partido en varios sitios, pero además un tipo, según la información que tengo, no lo conozco personalmente, pero me dicen muy actualizado en las técnicas modernas de todo lo que tiene que ver con el manejo del mundo. Y hay un equipo alrededor de Raúl que está en esa orientación, es decir, para que Cuba pueda pasar esta transición, tiene que adecuarse a lo que está pasando en el mundo. Yo creo que eso va a suceder. Yo confío mucho que esa transición se inicia y va a caminar correctamente. Entonces, finalmente, miren, yo quiero simple y sencillamente leer esto que ayer, en medio de la discusión, digo, desde que murió Fidel, hay una discusión, gente
sacando de un lado y para otro sobre si Fidel es grande, lo que ha hecho, lo malo, lo bueno. Y yo simplemente quiero, algo de lo que leía Pablo Maquino ahorita, leerlo completo. Oigan esto, la grandeza de Fidel Castro. No cualquiera tumba una dictadura con solo 20 hombres desafiando al imperio norteamericano como Fidel. No cualquiera elimina el analfabetismo en su nación en un año como Fidel. No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42%. El imperialismo no era con los 20 hombres, que lo era con Rusia. No era con los 20 hombres. Era Batista, fue a Batista. Fue a Batista, pero lo del imperialismo lo pueden bajar un chico. Pero oye lo que es. El imperialismo no era con los 20 hombres. Julio, fue a Batista, fue a Batista. El imperialismo era con los soviéticos. Oye, pero estoy hablando, oye bien eso. Pero oye, ¿cuál es? No cualquiera tumba una dictadura, es la de Batista. Ok, no. Dije una dictadura con solo 20 hombres. Sí. O sea, no, era de Batista que estamos hablando. No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42%. Tú sabes que Eury siempre le sube un chin, pero ya estamos acostumbrados a eso. Tú no me estrellas, sigue, Eury. No cualquiera. O sea, hay que hacerle un descuento. No, porque se le fue la mano con el imperialismo. Pero es verdad, desafiando el imperialismo. O sea, la revolución cubana. ¿Cuál imperialismo? Si fue a Batista. Batista era un dictador rastrero, un ladroncito. Desafiando el imperialismo norteamericano. Un sargento. En ese momento. Continúe, Que en ese momento desafió al imperialismo norteamericano. Recuérdense que estamos hablando en el año 60. Que quisieron los norteamericanos quedarse con Cuba. No lo desafió. Será mejor y lo enfrentó. Bueno, eso fue después. Entonces, hasta Trujillo dijo que era un mequetrefe. No cualquiera baja la mortalidad infantil de 42 a 4% como Fidel. Ahora sí. No cualquiera forma más de 130,000 médicos, garantizando un médico por cada 130 personas, con el mayor índice de médicos per cápita del mundo, como Fidel. No cualquiera crea la mayor facultad de medicina del mundo, graduando 1.500 médicos extranjeros por año, con 25,000 médicos graduados de 84 naciones, como Fidel. No cualquiera envía más de 30,000 médicos a colaborar en más de 68 países del mundo, cerca de 600,000 misiones, como Fidel. No cualquiera logra ser la única nación latinoamericana sin desnutrición infantil, como hizo Fidel. No cualquiera logra establecer el único país latinoamericano sin problemas de drogas, como Fidel. No cualquiera puede construir una sociedad con total seguridad pública en estos tiempos de inseguridad, como Fidel. No cualquiera logra un país con 100% de escolarización, como Fidel. No cualquiera construye una sociedad donde un niño no paga un solo centavo por su educación y su salud desde que nace hasta que se hace profesional, como Fidel. No cualquiera puede hacer que su país no se vea ni un solo niño durmiendo en la calle, como Fidel. No cualquiera logra que su población tenga 79 años de esperanza de vida al nacer, como Fidel. No cualquiera puede lograr que su país sea el único país del mundo que cumple con la sostenibilidad ecológica, como Fidel. No cualquiera logra que su país sea el único que erradica la transmisión madre-hijo del VIH, como Fidel. No cualquiera sobrevive a más de 600 atentados contra su vida, a 11 presidentes norteamericanos intentando derrocarlo, como Fidel. Conspiraciones. No cualquiera sobrevive a los 50 años de bloqueo y guerra económica de la principal potencia económica del mundo, como Fidel. Y no cualquiera llega a los 40 años con tanto protagonismo en la historia mundial como Fidel. Fidel es querido por muchos, incomprendido por otros, pero lo que nadie puede hacer es ignorar su grandeza. Bueno, señores, ahora son las 10:12. Vamos inmediatamente